Buenos días. ¿Sí funciona bien? Cuando llegamos el tiempo caluroso de verano, creo que tengo un par de recomendaciones muy buenas donde puede enfriarse un poquito. Los domingos en la iglesia con aire acondicionado y entre semana un cine, ¿no? Sería muy buena opción. Bueno, llegamos la última sesión de lo que hemos recorrido últimos cuatro sesiones. Esta serie lo titulamos como elegidos, plural, elegidos, ¿no? Viendo principalmente la vida de María, la madre de Jesús, cómo ella respondió a la luz de unos acontecimientos increíbles que sucedían en su vida y cómo ella interpretaba cada uno y cómo respondía a cada acontecimiento, ¿no? Subtítulo de la sesión, esa serie, porque no estamos solamente hablando de María, pero todos seguidores, como nosotros también, que pasamos más o menos mismo ciclo de cosas inesperadas en nuestra vida. Así que subtítulo adecuadamente tenemos aquí cuando Dios te llama por tu nombre. Así que este mensaje es muy personal para mí y para vosotros también. La primera sesión vimos con ese subtítulo cuando Dios cambia todo. Recuerda la historia que María, siendo virgen, ya tenía todo arreglado para casarse básicamente cuando la conocimos primera vez en la Biblia. En aquel tiempo, algunos teólogos dicen que en la tradición judía, la edad adecuada para casarse una virgen, probablemente entre 17 a menos de 20. No sabemos exactamente cuántos años tenía María, pero probablemente menos 20, una chica, ¿sí? Que vivió una vida piadosa. Ella no habla Biblia mucho de cómo crecía, en qué tipo de ambiente espiritual ella creció, pero por lo que observamos que ella tenía una crianza muy bíblica, ¿no? Porque su conocimiento se satura del conocimiento bíblico, ¿no? Así que ella pues tenía todo arreglado para casarse y de repente Dios interviene y hay un cambio drástico del plan que ella tenía, ¿sí? Así es el subtítulo de esa primera sesión con que empezamos, cuando Dios cambia todo. Y segunda sesión que vimos, cuando te sientes solo o sola. Y cuando ya llegó esa noticia que ella va a ser la madre del Salvador, del Mesías, nadie creía esto. ¿A quién puede persuadir que esa cosa que nunca había sucedido es imposible en términos natural que sucediera algo así? Y ella buscaba a alguien de la familia, se llama Elizabeth, quien es la madre de Juan el Bautista, como lleva 6 meses más adelantado que el de Jesús. Así que compartía una cosa no era embarazo milagroso como de María, pero Elizabeth también, en su parte, ¿no? Ella recibió esta profecía que va a ser la madre de Juan el Bautista, quien va a presentar o iniciar el ministerio de Jesucristo, ¿no? Entonces las dos pasan unos 3 meses juntos, la Biblia dice, así animándose uno a otro. Cuando pasamos un tiempo muy difícil,
como María obviamente está pasando, por desconocido, por la sorpresa, que cosas nunca pensaba que sucediera, que necesitaba una comunidad, una persona que entendía más o menos el corazón de María. Y última vez, tercera sesión, el subtítulo de esa sesión fue Cuando la vida te rompe el corazón. Ahí es donde María ve su hijo sufriendo, muriendo en la cruz, rechazado por su propia gente. ¿Sí? Qué cosa tan dura, ¿no? Para cualquier persona que pasa viendo que su propio hijo o hija sufre en esa manera. Por eso ya esa sesión llamaba el corazón partido, corazón roto. Pero en realidad es una parte inevitable de nuestra vida. ¿Sí? Si hay grado de la intensidad de dolor, pero hemos pasado estos momentos del corazón partido. Por mucho que estructuremos nuestras vidas para evitar el dolor, tenemos mucho menos control sobre el dolor del que nos permitimos creer. La vida es simplemente impredecible. Es muy difícil porque vida da un giro que no esperábamos nosotros, ¿no? Entonces ahora, última sesión, llegamos a la última sesión número 4, cuando la vida debe continuar. María y el futuro, últimos versículos del capítulo 19 de Juan, y también hoy veremos primera parte del libro de Hechos. Pues María entendió lo que significa cuando la vida nos rompe el corazón. Y en cierta forma es alentador para nosotros saber que hay personajes en la Biblia que pasó por cosas mucho peores que cualquiera que las que nosotros podemos experimentar, hablando de la intensidad del dolor, ¿no? Ella experimentó todo, así que ella nos entendería muy bien la lucha que tenemos y dolor que tenemos. Ella sería muy compasiva al respecto, porque haber pasado y experimentado ella misma en esas situaciones. También podemos identificarnos con su historia, la historia de María y los seguidores de primera generación. La escritura que nos enseña que María vio cómo Jesús entregó la vida que ella se había dedicado a proteger. ¿Sí? Ella, pues, desde que nació, embarazado por el Espíritu, y Jesús nació, pero desde ese momento hasta que Jesús entregó la vida para todos, ella estaba ahí. Y ella había dedicado para proteger esa vida. Así que la vida terrenal de Jesús había terminado, pero la vida de María tenía que continuar. Llegando al final de Lucas, el Evangelio de Evangelio de Lucas termina con una parte que sirve como un epílogo, dando un resumen de los acontecimientos principales. Aquí voy a ponerlo algunos: la muerte de Jesús en la cruz. Jesús muere en la cruz. Y podrías imaginarte la confusión cuando estás ahí, en lugar de María y en lugar de los seguidores. ¿Qué está pasando aquí? El Mesías que vino en gloria
y nos dio, nos dio las promesas, pero ahora muere aquí en la cruz, ¿sí? Habrá una colisión de emociones en sus corazones. Corazón también mismo de María. Como madre, ella quisiera detener este proceso de cualquier manera posible, ¿sí? Se imagina madre estando ahí viendo su hijo, quien es el Salvador, quien es el Mesías, quien es Dios, que permita este momento para hacer algo sobrenatural, para bajar de esa cruz. No sabemos, porque la Biblia no dice esto, ¿verdad? Pero como cualquier madre, quizá pensaría en esto, teniendo toda la autoridad y todo el poder, ¿no? Y sin embargo, pues ella, poquito más adelante, de hecho en Lucas capítulo 1 y verso 46 y 47, tiene ese versículo de esa palabra de María. Ella dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Obviamente todavía eso es lo que antes de que ella vio la cruz, ¿verdad? Pero ella tenía ese concepto de engrandecer al Señor, como glorificando a Dios y entendiendo que ese es el Salvador del mundo. Ese lema, ese tema recorre toda la Biblia en el pensamiento de María. Así que ella sabía que Jesús tuvo que llevar a cabo su sacrificio por nuestros pecados, para que nuestro camino de restauración eterna en nuestra relación con Él, con Dios, fuera posible. Y otro, pues Jesús es puesto en el sepulcro, ¿sí? Su cuerpo fue quitado de la cruz y colocado en un sepulcro vacío. Y su historia, pero no termina aquí. La resurrección de Jesús de entre los muertos. En el tercer día, tal como Jesús dijo, Jesús fue resucitado de entre los muertos. Y aparición de Jesús a sus seguidores. Él aparece a sus seguidores algunas veces individualmente, otras veces a los 2 o 3, o a los grupos grandes también. Hay tantas evidencias de la resurrección de Jesucristo de la muerte. Y finalmente, pues, haber pasado 40 días con sus discípulos, Jesús se asciende al cielo. Otra vez se va. Él se va otra vez. La vida de María y otros discípulos estaba en montaña rusa emocional, básicamente, en un tiempo tan corto, ¿no? Solamente en medio de unos 50 días, María y los seguidores vieron entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, ¿verdad? Y luego él estaba enseñando, purificando en el templo, y luego él sufre la cruz y muere en la cruz. Y en tercer día resucita, dejando tumba vacía, ¿sí? Y luego aparece Jesús a sus seguidores varias veces, en unos 40 días, enseñando qué hacer, dejando algunos mandamientos. Y luego, pasando 40 días, él asciende al cielo. Toda la historia, culminación de vida de Jesús, que sucede en tiempo corto, en un espacio de 50 días. Ahora ¿qué? ¿Qué sigue entonces? ¿Cómo habrán reaccionado ante todo lo que ellos habían experimentado? Tratamos de entrar en ese escenario de la historia. Si hubiéramos visto todo esto en menos de 50 días, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante todo lo que estamos
hemos estado experimentando y cómo llenarían el vacío dejado por la partida de Jesús. Ya el Señor no está con nosotros. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a guiar? ¿A dónde vamos? ¿Qué haremos? Muchas preguntas, muchas dudas, ¿no? El libro de Hechos continúa con la historia que Lucas, que empezó en Evangelio de Lucas. Lucas, de hecho, escribe 2 libros del Nuevo Testamento. Parte 1 sería Lucas, parte 2 sería Hechos. Hablando del volumen, es 2 libros, Lucas y Hechos, consiste en el 25% de todo el Nuevo Testamento. Después de quizá Pablo, en volumen, Lucas escribió más. Entonces seguimos con Hechos 1 al 3. Aquí dice, en el primer tratado o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aun cuando la vida de María parecía estar totalmente fuera de control, ella tuvo el poder de tomar decisiones importantes y decisiones claves. María tomó decisiones muy, muy sabias. Creo que esto es parte del resultado de que su vida estaba saturada de las Escrituras. Ella ya tenía muchos conocimientos del Antiguo Testamento, del Mesías de promesa y cumplimiento de promesa, en qué forma Dios quiere redimir, no solamente para los judíos, pero todas las naciones. Tenía una, no tan clara quizá, pero ella tenía una idea, un cuadro grande, muy, muy bueno, de lo que iba a suceder. Ella conocía los planes de Dios. Ella conocía las enseñanzas de Dios. Y sobre todo, ella conocía el corazón de Dios. Así somos nosotros también. Si aprendemos, entendemos cosas, entendemos qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Pero nosotros ya llevamos más allá de esto, ¿no? Queremos entender el corazón de Dios. Esa es la lucha diaria que tenemos nosotros. Queremos entender el corazón de Dios y queremos ser agradables de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Así que, por difícil que fuera, ella encuentra una manera de seguir adelante, de seguir viviendo con una meta, un propósito espiritual. Pues Hechos sigue con versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este momento? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que Jesús está hablando con sus seguidores aquí, seguidores cercanos,
Y en unos versículos más, como verso 14, nos confirma que María estaba ahí también, en ese escenario, ¿sí? Y María y otros seguidores tomaron 4 decisiones claves que marcó un modelo para nosotros. Eso es lo que queremos ver el día de hoy. La primera de 4 está en este versículo mismo. Ellos obedecieron, ¿verdad? María y los demás obedecieron aun cuando no entendían todo. Como había dicho, todos estos acontecimientos estaban ocurriendo tan rápido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo eso tiene sentido? Pero ellos tenían la orden clara de Jesús. Quedaos aquí en Jerusalén. De muchas maneras, esa orden no tenía ningún sentido. Porque en ese momento Jerusalén era un lugar más peligroso para los seguidores de Cristo. Acaban de matar su líder de la secta, ¿sí? Que el Cristo él representaba una gran amenaza para el gobierno como para las instituciones religiosas. Eso es parte de lo que llevó a su muerte en realidad. Sin duda, había una presión. Muchos dirían, eliminemos los demás para ya acabar con esa cosa de cristianismo, ¿sí? Esos seguidores de Jesucristo, ¿sí? Jerusalén era el punto cero de todo esto, donde había toda esa explosión de violencia. Sin duda, era el lugar en el que nadie quería estar en este momento. Y no tenía sentido, no tenía lógica para que dijera Jesús, quedaos. Y eso sería muy absurdo, ¿verdad? La historia continúa. Entonces, verso 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La segunda decisión que tomaron María y los discípulos es esto: esperaron a que Dios interviniera en sus vidas y les diera poder. Y lo que ellos esperaban era la venida del Espíritu Santo para darle poder para que sean testigos de Jesús localmente, regionalmente y globalmente. Cuando hablamos de esperar, es quizá para muchos de nosotros, sería una de las cosas más difíciles de hacer, ¿sí? No estamos viviendo en el mundo que podemos esperar mucho, ¿sí? Creo que entre los europeos, por lo menos, creo que aquí en España tiene más paciencia, ¿sí? Comparando con otros, ¿no? Algunos no están de acuerdo conmigo, pero eso ha sido mi observación. Esperar es una cosa, no es cosa fácil, porque no queremos dejar algo en aire, pendiente, ¿no? Especialmente cuando esperamos algo en Dios, que no hay manera de ver, no hay manera de entender completamente. Y es muy difícil, no es muy difícil esperar, ¿no? Nos molesta que el concepto de tiempo para Dios es bastante diferente del concepto del tiempo que tenemos nosotros a veces, ¿sí?
Si algunas personas oraban por tener más paciencia, ¿no? Oran así, Señor, dame paciencia, ya, rápido, ¿no? Es que no entiende qué es. El concepto del tiempo no es lo que tenemos muchas veces. Y luego el Espíritu Santo, pues es lo que nos da el poder. El Espíritu Santo nos bautiza, te bautizará con el poder. La historia continúa en verso 12 del mismo capítulo. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Los judíos tienen esto muy marcado, ¿no? Para los judíos que observan el día sabático, la distancia que puede caminar en un día de reposo es 1 kilómetro. 1 kilómetro, un poquito más, poquito menos. Entonces, si va a alguna zona que viven judíos ortodoxos día de hoy, ellos tienen un marcador para decir que hasta aquí llegas hoy, no puedes pasar más, ¿verdad? Porque 1 kilómetro es el máximo que puede caminar. Entonces, aparentemente, Olivar estaba ubicado de Jerusalén caminando como 1 kilómetro, ¿no? Y verso 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro. Bueno, yo quiero que cuenten su mente cuántas personas aparecen aquí, ¿no? Yo voy a leer, cada uno cuenta en su cabeza cuántas están mencionando aquí. Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántas contaron? 11, ¿no? ¿Quién falta? Judas Iscariote, ¿no? Él es el que traicionó a Jesús. Mira, todo lo que a la luz de lo que todo ha pasado, un altibajo, la muerte de Jesucristo y resurrección y ascensión y movida de muchas cosas, violencia, mantener 11 de 12 personas, para mí es un porcentaje bastante alto, más de 92%, ¿no? Todos casi, porque Judas Iscariote tenía otra agenda, ¿no? Entonces casi todos estaban ahí. ¿Se imagina? Esa cosa no muchas personas ven como, qué milagro, ¿no? Pero en realidad es milagro. Ellos están ahí. Un lugar muy, muy peligroso porque ellos vieron algo. Ellos fueron testigos del Señor resucitado. Ellos fueron recipientes del mandamiento del Señor. Entonces esto para mí es algo bastante impresionante, ¿no? 11 discípulos que menciona. Ahí viene la tercera decisión que hicieron. La primera decisión era obedecer, ¿no? Y segunda decisión es esperar. Y ahora se reunieron y resistieron la tentación al aislamiento. ¿Sí? El asunto es para nosotros que hemos sobrevivido la pandemia, esa cosa de la reunión y reunirse es cada vez como una opción, ¿verdad? Porque ahora tenemos la iglesia por canales de YouTube y las clases de escuela por online. Eso es lo que pasa, ¿no? Pero también cuando se reúne físicamente y cuando permite la situación, hay otra dinámica, ¿no? Cuando estamos juntos, cara a cara, comiendo, bebiendo juntos, estudiando juntos, le da otro aumento de comunidad, ¿no? Así que ellos se reunieron y resistieron la tentación al aislamiento. Esa es la tercera. Y luego continúa la historia en el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus
hermanos. Entonces básicamente le está diciendo que oraron ellos incluso cuando su fe flaqueó. Muchas personas que piensan que para poder orar tenemos que aumentar nuestra fe. Si se relaciona como dos cosas tienen que, para poder tener la oración contestada, tiene que tener fe, ¿verdad? Entonces, espera hasta que tenga más fe, ¿no? Para poder orar. Pero habíais llegado a un momento cuando ni puede orar. Ya está tan agotado, tan cansado, tan desanimado, ya no sabe de dónde empezar a orar. ¿Sabe qué? Ese es el momento que debe empezar a orar, ¿no? No espere hasta que tengamos más fe. Señor, tú vas a contestar. No, estos momentos vienen también. Pero cuando necesitamos orar más, es cuando no sentimos o no tenemos ganas para orar. Ya estamos tan cansados. A veces yo hago esa expresión, cuando muy pocas veces me caigo en esa trampa. Como que tengo sensación como que mi cama está hundiendo para abajo. Sí, mi cama es muy buena, es de Ikea, ¿no? Pero sensación es como que estoy cayendo por un abismo. Y sin hacer nada, sin tener nada de ganas de levantarme o salir de mi cama. A ver, muy pocas veces me ha pasado esto. Eso es el momento. ¿Dónde está? Eso es el momento para orar, para llevar el asunto en la oración. Todo en este curso en realidad se ha reducido a esta sesión final que estamos viendo ahora. Comenzamos con la historia de María, desde que era virgen, ha arreglado todo para tener su boda. Y ella dice, cuando tenía primer encuentro con el ángel, ella dice, Señor, soy tu sierva, que se haga tu voluntad. Cantamos una canción, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Que toda la interrupción, todo lo que hemos planeado, si tú quieres hacer algo diferente, que haga tu voluntad, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y luego vimos que había momentos que ella sentía que estaba completamente sola. ¿Quién podría entender por lo que está pasando? Y también luego tenía profecía de Simeón, que su hijo Jesús hará grandes cosas, pero también le atravesará el corazón, ¿sí? Corazón partido. Y finalmente, esa horrenda escena de la cruz, donde ella debe presenciar la muerte de su hijo. Ella sabe que por el gran y eterno plan de Dios esto es necesario, pero su corazón se está rompiendo mientras ve sufrir a su hijo hasta que finalmente muere. Y lo entierran, resucita y aparece y les enseña y luego vuelve a irse. Una experiencia otra tras otra, altos y bajos sin parar. Y de alguna manera María tenía que encontrar la manera de seguir adelante, de seguir viviendo. Eso es el tema de este curso en realidad. Y recorre no solo la vida de María, sino también las 4 historias que hemos visto y escuchado juntos. Y por esa razón, pues esa serie está titulada como Elegidos, cuando Dios llama por su nombre.
Dios tiene una obra planeada y que la obra que Él está haciendo en nuestra vida, como seguidores de Jesucristo. Como María y la primera generación de los discípulos fueron seguidores fieles, también esa invitación sigue a nosotros. Creo que he mostrado esta cita en otra predicación. Efesios 2 dice así: porque somos hechura, en griego, entre paréntesis, es poema, ¿sí? Poema en griego, palabra griega. ¿Cómo suena esa palabra poema en español? Poema, el poema, ¿no? Es misma palabra que sale esto. Está traducida en Reina Valera, hechura suya. O sea, es la obra maestra, obra excelente. ¿Quién está haciendo esa obra maestra? Dios está haciendo, no nosotros, no. Dios está escribiendo el poema. Dios está haciendo la obra maestra con nuestra vida. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién tiene crédito entonces de rendir buenas obras? Nosotros no, Dios, porque Él es el maestro quien hace la buena obra, ¿no? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Única cosa que tenemos que hacer es andar dentro del plan de Dios. Andar en plan de Dios. No tratar de ganar la salvación, no tratar de producir la obra, pero andar en ellas. Eso es lo que está hablando, ¿no? Bueno, entonces nuestra respuesta a todo esto, ¿recuerdas las decisiones de María y los demás? ¿Con cuál de estas luchas constantemente? ¿Y qué paso puedes dar para seguir el ejemplo de María? Primera cosa, la decisión que hizo María y sus otros seguidores es obedecer, incluso cuando no se entendía todo. ¿Podemos? Aunque no entendemos. A veces que tenemos tendencia, como somos muy bien educados, queremos ser informados, ¿sí? Queremos entender antes de obedecer. Como ponemos como una condición inevitable para poder obedecer, ¿no? Es la verdad siempre. Tenemos que entender primero para poder obedecer. Pues Mark Twain es un escritor americano que vivió en el siglo XIX. Él dijo esto: no me preocupan las partes de la Biblia que no entiendo, pero me preocupan las que sí entiendo. Sí, entendemos que queremos conocer más, entender más de la Biblia. Y queremos, antes de entrar el pensamiento de obedecer, queremos tener un entendimiento amplio, ¿no? Entendemos, no está mal, ¿verdad? Pero, como él está diciendo aquí, que aún no lleguemos en el entendimiento completo, si nos aferramos en el corazón de Dios y entendemos cuál sería el corazón de Dios, no solamente su enseñanza y lo prohibido, lo permitido, pero si entendemos el corazón de Dios, lo que tenemos que hacer, aunque no entendamos todo, tenemos que obedecer, ¿sí? Y siguiente sería esperar a que Dios intervenga en tu vida. Esperar. Tercer punto, reúnanse juntos y resistan la tendencia al aislamiento. Y último, pues orar, incluso cuando tu fe flaquee. ¿Sí? Cuando no piense que nadie entiende mi lucha, como que no entiendes que no tengo energía o ánimo para ni llevar esto a Dios.
¿sí? Algunos dicen esto. Yo en mi vida muy pocas veces he hecho eso también. Pero ese es el momento necesario para orar. Orar incluso cuando tu fe flaquee. Pues eso es la motivación que nos deja María y la primera generación de los seguidores. Tratar de entender el corazón de Dios con cada cosa, pero teniendo siempre como prioridad obedecer al corazón de Dios. Siempre estamos al tanto para querer entender lo que Dios quiere hacer. Y poco que entendemos, vamos a poner en práctica, vamos a obedecer. Y esperar a que Dios intervenga a tu vida. Porque Dios, solo lo que tiene Dios es para cosas buenas, espiritualmente hablando, para nosotros. Que venga esa sorpresa. No interprete en nuestra manera. No decidamos nosotros es bueno y malo. Si viene de Dios, tiene que ser bueno. Y reúnanse juntos. La lucha que tenemos nosotros nunca es la lucha solitaria o lucha que hacemos solo. ¿Sí? Estamos juntos. Es la comunidad. Los hermanos que están sentados aquí son amistades que duran la eternidad. ¿Sabía esto? Sí, por eso la Biblia habla que cuando están peleando con los hermanos hay que arreglar pronto, porque va a haber esto en la eternidad. ¿Sí? Porque todos vamos al mismo destino, donde vamos a morar la eternidad. Reúnanse juntos. Y último, orar incluso cuando tu fe flaquee. Orar es hablar con Dios. Orar es la comunicación con Dios. Orar también incluye parte de oír lo que Dios quiere decir. Eso es 2 vías de comunicación, ¿no? Hablar y escuchar. Y cada vez más, entonces, con oración vamos a acercarnos al deseo de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Amén. Permíteme terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por el ejemplo que podemos aprender de María y los seguidores de la primera generación. En solo 50 días de muchos acontecimientos y mucha confusión, altibajo de las emociones, ellos todavía pudieron hacer esas decisiones que a ti te agrada, de obedecer tu corazón y esperar en Dios y reunirse juntos y orar y hablar contigo, Señor. Eso sea un patrón muy claro de nuestra vida espiritual. Y queremos practicar esto también en nuestra vida hasta que entremos a tu gloria, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro compañero. Aunque a veces caemos con la confusión, todavía tú estás ahí, agarrando nuestras manos y llevando y animándonos al camino correcto, Señor. Gracias por nuestra iglesia, nuestra comunidad y los grupos diferentes del ministerio, que todo lo que hagamos sea una razón más para glorificarte, hacerte famoso aquí localmente, aquí en Europa, en el mundo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos.